Nadie supo exactamente cómo llegó allí, y quizás él tampoco lo recordaría con claridad más adelante. Pero la historia, aunque suene imposible, fue cierta. Santiago Reyes tenía apenas 14 años cuando decidió cambiar su destino de una forma que, para la mayoría, habría sido una sentencia de muerte. Para él, sin embargo, fue un salto hacia la vida. La Ciudad de México se extendía como una criatura viva debajo del cielo contaminado. Las luces parpadeaban desde las avenidas interminables, pero para Santiago, esas luces nunca habían significado nada. Había nacido en una zona marginal, en una casa que parecía más un refugio improvisado. Su madre había muerto cuando él tenía 9 años, y su padre. Bueno, mejor no hablar de eso. Los meses que siguieron fueron un vaivén entre hogares temporales, orfanatos llenos de niños rotos, y finalmente, la calle. Allí aprendió rápido, a correr, a esconderse, a robar si era necesario. Pero nunca perdió algo que muchos daban por muerto en él: la capacidad de imaginar otro lugar, otra vida. Había escuchado hablar de Perú por un hombre que vivía en una carpa cerca del canal. Un viejo errante que decía haber visto Machu Picchu con sus propios ojos. Hablaba de la selva, de montañas con nieves eternas, de ciudades tranquilas donde uno podía empezar de nuevo. Santiago no sabía si era verdad, pero cada palabra del viejo se le incrustó en la mente como semillas rebeldes. No era una fantasía, pensaba. Era un plan. El aeropuerto de la Ciudad de México era un laberinto de concreto, ruido y vigilantes distraídos. A fuerza de observar durante semanas, Santiago había aprendido los horarios, las rutas de carga, las zonas ciegas de las cámaras. No fue fácil, pero la noche del 3 de agosto, aprovechó una tormenta eléctrica para hacer su movimiento. Se deslizó bajo un vallado roto, cruzó una pista de servicio y se ocultó entre contenedores metálicos. El avión de la aerolínea Aerosur, vuelo 392, se preparaba para despegar rumbo a Lima. Cuando el personal se distrajo con la lluvia, Santiago corrió. Su corazón latía como un tambor de guerra. Trepó al tren de aterrizaje, se metió en el compartimento, y lo último que vio antes de que las compuertas se cerraran fue el reflejo de las luces en el pavimento mojado. El ascenso fue una tortura invisible. El compartimento era una caja helada de acero, sin aislamiento térmico, sin oxígeno. Santiago no sabía nada de fisiología ni de mecánica de vuelo. No sabía que a más de 5,000 metros el cuerpo humano empieza a fallar. No sabía que el frío de menos 40 grados puede congelar la piel en minutos. Solo sabía que temblaba. Al principio, pensó que podía resistir. Se acurrucó, abrazó las piernas, apretó los ojos. Pero pronto sus dedos se entumecieron. Sus pensamientos se volvieron lentos. Su respiración, superficial. El dolor desapareció, y eso fue lo más aterrador. Luego, la oscuridad. Cayó en un estado que los médicos luego describirían como hibernación inducida por hipotermia extrema. Un coma inverosímil que, en lugar de matarlo, le dio una frágil protección contra la muerte. El avión volaba a más de 10,000 metros sobre los Andes. Nadie en la cabina sabía que llevaban un polizón a bordo. Entonces, cuando comenzaban el descenso, ocurrió lo improbable: un fallo en el mecanismo del tren de aterrizaje. El sistema hidráulico, afectado por una fuga registrada pero no diagnosticada a tiempo, liberó el compartimento antes de lo previsto. Con un golpe seco y un estallido de viento glacial, la compuerta inferior se abrió. El cuerpo inconsciente de Santiago fue succionado por la presión y cayó, envuelto en aire y silencio. Los expertos dirían luego que era imposible. Que un cuerpo cayendo de esa altura debería haberse desintegrado. Que la velocidad terminal, combinada con el impacto, no dejaba lugar a milagros. Pero ocurrió. El azar, o lo que otros llamaron providencia, lo lanzó justo sobre un sector denso del bosque amazónico, en la frontera entre Perú y Brasil. Un dosel verde de árboles gigantes amortiguó su caída. Ramas gruesas lo frenaron poco a poco, doblándose sin quebrarse. Su cuerpo rebotó, giró, cayó en espiral hasta aterrizar sobre un suelo blando de barro, hojas y musgo. Un impacto brutal. Sí.
Le fracturó la pierna izquierda en 2 partes, dislocó el hombro derecho, y le abrió una herida profunda en el cuero cabelludo. Pero seguía respirando. Permaneció allí 3 días. 3 días solo, inconsciente, entre insectos y humedad. El sol y la lluvia se turnaban sobre su cuerpo inmóvil. Cuando abrió los ojos por primera vez, todo era luz borrosa. No sabía dónde estaba. Ni siquiera sabía si seguía vivo. El dolor era absoluto, como si su cuerpo hubiera sido reconstruido con cristal. Quiso moverse, pero no pudo. Solo murmuró. Y entonces volvió a desmayarse. El tercer día, un campesino llamado don Emilio, que vivía en una aldea a unos kilómetros río abajo, se adentró en la selva buscando frutos silvestres. Fue su perro el que encontró primero a Santiago. Ladró, olfateó, y volvió corriendo hasta su amo, insistente. Don Emilio siguió al animal y lo vio. Un muchacho cubierto de lodo, con la ropa rasgada, los ojos medio abiertos y la piel más pálida que la luna. Pensó que estaba muerto, pero cuando se acercó, Santiago dijo algo. Una palabra. Ayuda. Lo llevó en su espalda hasta su casa, luego lo subió en una lancha hasta el centro de salud más cercano. Un puesto rural con una enfermera de guardia y un médico joven. Cuando lo estabilizaron, avisaron a las autoridades. No tenía identificación. No estaba en ninguna lista de pasajeros. La noticia se esparció como un incendio. Un niño había sobrevivido a una caída libre desde un avión. Los medios internacionales llegaron. Los doctores lo llamaron un caso único. Las entrevistas empezaron, pero Santiago no hablaba mucho. Solo dijo, subí al avión porque ya no quería seguir viviendo donde estaba. No sabía que iba a caer. Pasaron meses. Fue operado varias veces. Tuvo que aprender a caminar de nuevo. Un sacerdote ofreció ayudarlo a quedarse en Perú legalmente. Una familia lo adoptó más adelante. Fue al colegio. Aprendió a leer bien. Le gustaba dibujar mapas de lugares que quería conocer. Pero lo que más le gustaba era estar cerca de otros niños que también habían vivido cosas duras. Por eso, cuando fue adulto, se convirtió en trabajador social. Abrió un refugio para menores en Cusco. Cada vez que llegaba un niño nuevo, Santiago les decía lo mismo, no importa desde dónde caíste. Lo que importa es que aún estás aquí. A veces, al anochecer, Santiago camina solo hacia una loma desde donde puede ver el cielo despejado. Mira hacia arriba durante varios minutos. No con miedo. No con tristeza. Lo hace como quien reconoce una casa antigua, como quien sobrevivió a un monstruo y ahora vive para advertir a otros. Y si alguien se le acerca y le pregunta si es cierto que cayó desde el cielo, él no responde de inmediato. Solo sonríe y dice: caí desde muy alto. Sí, pero la verdadera caída fue antes. Lo otro fue solo el principio de mi vuelo.